Hola mis chiquis, bienvenidos un día más a este maravilloso canal. Y hoy traemos a Fujikase, pues nuevamente acaba de sacar una canción que se llama Overflowing. Esto como de sobrebordar, desbordarse. Estuve leyendo la letra y se las trae. Es una letra que es bastante fuerte. Es una letra con la cual vamos a tener que pensar un poquitito y nos va a invitar a esta reflexión. Y obviamente estoy seguro que va a estar acompañado de una calidad que yo pongo las manos en el fuego por Fusia. Pero antes de seguir con este video, si te gustan estos tipos de videos, puedes suscribirte a este canal activando la campanita, poniéndole like a este video y dejándome acá abajo alguna recomendación para un próximo video. ¿Con qué nos encontramos? Things change and we can do nothing about it. Just letting go, feeling lighter and becoming filled. Ya empezó. ¿Ese es él? Ya empezamos con la introspección absoluta, Crisis existencial is coming. Sí, es él. Sí, es él. Me muero. Me muero. No, mira lo que es eso. Chicos, ustedes no saben el trabajo que lleva esto. O sea, el trabajo que lleva mirá lo que es perfecto. La caracterización está maravillosa. Voy a llorar. ¿Qué? Otra vez estando en la última nota de su registro. Es barítono. Y utilizando el recurso del suspirado, que es maravilloso. El suspirado te da vida. No, por favor. Voy a llorar. No, Fuji, por favor. Esto es un cuchillazo en el alma. Yo no puedo creer, este hombre, yo no entiendo, es maravilloso. Aparte de que es genial tocando los instrumentos y cantando, y su destreza vocal a mí por lo menos me fascina, me atrapa y me hipnotiza. ¿Cómo lo dice? ¿Cómo dice? Está bien, está traducido, pero abajo él dejó una traducción hecha por él. Y es maravillosa, chicos, la letra es espectacular y te cala en lo más profundo. Esto del final, esto de que siempre todo es cíclico, vamos en busca de qué, por qué, para qué. Un montón de esas preguntas que nos dan miedo a hacer a veces, la verdad. No, por favor. No, es increíble. Bueno, acá hay que hablar de cosas diferentes. Tenemos todo lo que es técnico, vocal y musical y todo eso. Y después todo lo otro. Cuando esas dos cosas se juntan es espectacular. Más ganas todavía de escucharlo y de admirarlo. La propuesta es diferente cuando viene de alguien con tanto, ¿me entendés? Con tanto material, con tantos recursos vocales, con tanta creatividad. Es súper agradable escucharlo. Tiene unos fiatos, o sea, unas respiraciones eternas. En una respiración hace... nada, un montón de cosas. Y sube y baja, recorre su registro con una sola respiración. Del principio hasta el final. Que no respira nunca. ¿Qué? ¡No! Está en el final del registro otra vez, vuelve obviamente, pues está en la estrofa nuevamente, pero no puedo creer todo lo que hace, es demasiada información, pasa por muchísimos lugares. A ver, hay diferentes formas de apreciarlo. Yo lo estoy apreciando desde los dos lugares, desde lo maravilloso cantante e intérprete que es, y desde lo artístico también, de la propuesta.
acompañado de 1000 voces, como lo hace siempre, pero chicos, es un espanto amar solo porque te aman, o por buscar que te amen. O sea, hay un montón de cosas muy fuertes que está planteando la letra, y la verdad que son cosas que te hacen pensar, y la música que hace pensar, los intérpretes que hacen pensar, los cantantes que te hacen pensar y que te ponen en jaque muchas cosas que vos tenés como ya asentadas. Gracias por eso. Gracias por venir a moverme un poco el piso. Fuji siempre trae cosas, propuestas muy diferentes y significativas. Es la mujer de cuando él estaba viejo. Ok, entiendo. Ok. A ver. Pido. La magia de lo instrumental. Dios, o sea, la complejidad que tiene, eso es muy complejo. Ahí está el huevo. Tiene tantas cosas, tantos mini soniditos, está todo muy pensado. Muy pensado. Cada sonido en esta canción está por demás de pensado. La inteligencia y lo artístico. Viste que él es como muy... Él como que fluye mucho. Él es muy artístico. Desde su corporalidad, desde su gesto. Como él cuando toca un instrumento se abstrae. Entonces ese poder de concentración, ese amar lo que haces, te hace traer todos estos efectos y lo meticuloso que tenés que ser para meter todos estos sonidos. Y muchos cambios, o sea, la canción tiene algo que hace que cumpla con el esquema de una canción de estrofa, segunda estrofa, estribillo, o el precoro, estribillo, y a su vez tenga tantos condimentos y tantos sonidos que sea muy diferente. Es una canción muy ecléctica. Tienen también como ciertos cambios de tonalidad que no llegan a hacerlo, son una regionalización. Se va por un momento de la tonalidad y vuelve, o utiliza acordes que no pertenecen a esa tonalidad para darle un color distinto y volver al esqueleto básico de la armonía. Son cositas que por ahí está bueno que ustedes entiendan. Por eso hablo de los recursos técnicos y teóricos muy zarpados y creativos. Porque vos podés saber mucho de teoría, podés saber mucho de eso, pero no tener la creatividad para poder plasmarlo como que sea algo interesante. ¿Eso es de chiquito, no? No, estoy... Wow. Ok. No, bueno. No. Ay, por favor. Dios mío, lo amo. O sea, profundamente. Alguien que me genera esto, que me hace que me pasen estas cosas, nada, se merece todo, todo. Ya hablar de la mortalidad, de lo cíclico, de los plazos, de qué buscamos, qué no buscamos.
atrás de qué vamos, cuál es nuestro objetivo, nos sentimos bien como estamos, no sé, son un montón de cosas. Y propuestos con toda esta inteligencia emocional, porque es eso, sumado a todo lo artístico que tiene, no, es una obra de arte, yo lo amo. Chiquis, gracias por haber llegado hasta este momento del video, como les digo siempre, si les gustan este tipo de videos se pueden suscribir, le pueden poner like a este video, suscribirse desde ya y dejarme acá abajo alguna recomendación para un próximo video. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Besos.